Señor, bueno eres tú, te damos gracias por sabiduría que tú nos provees a través del mismo al venir a tu palabra, al poder entender en la medida de lo que tú lo has revelado, Señor, tu decreto, que pueda ser asimilado a nuestras almas, a nuestros corazones, que podamos entender lo que tú has revelado en la misma y podamos también ser prudentes y detenernos en lo que no has revelado. Ayúdanos a ser responsables, diligentes en conocer de mejor manera esto, pero a su vez también prudentes y acercarnos con temor. Señor, te pedimos que nos ayudes al finalizar este estudio con respecto al decreto de Dios o esta introducción. Señor, sosténnos, concédenos de esa luz, de esa guía para venir a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, nos encontramos viendo el decreto de Dios y esta será la última semana que consideraremos este tema. Hemos estado hablando de la doctrina del decreto de Dios en anteriores, esta viene a ser ya la quinta semana, en las anteriores 4. Estuvimos considerando una definición desde la perspectiva bíblica y confesional de lo que es el decreto de Dios. ¿Quién se recuerda qué decíamos que era el decreto de Dios o qué dice también nuestra declaración de fe, que lo resume en lo que es el decreto de Dios? ¿Se acuerdan? Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, ¿qué cosas? Todas las cosas, todo lo que llega a suceder. Entonces, cuando hablamos del decreto de Dios, es precisamente eso, ¿no? El hecho de que Dios ha decretado libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que llega a suceder. Dentro de lo también que estuvimos revisando en las semanas anteriores, hablamos de algunas características del decreto de Dios. Recuerden que tener claro esas características nos ayudan a poder tener una mesura en nuestro entendimiento de esto, pero a su vez también cierta claridad en esta doctrina. ¿Cuáles fueron esas características que mencionamos, que básicamente eran 5? ¿Se acuerdan? Las características del decreto de Dios. Es un acto simple, ¿ok? Es un acto eterno, libre, inmutable y universal. Las 5 características que vimos del decreto de Dios tienen que ver, todas ellas, en su mayoría, con sus atributos, ¿ok? Eterno, inmutable, libre, irribérrimo, es un acto simple, no está compuesto porque es el pensamiento de Dios como tal, y es universal porque aplica, como dice el concepto que vimos, a todas las cosas, a todo lo que sucede. Pero también mencionamos algunos aspectos en lo referente a la libertad de las causas secundarias, y estas libertades de las causas secundarias también tenían por lo menos 3 características. La libertad de las causas secundarias tenían 3 características. Era una libertad dependiente, ¿ok? Es decir, Dios es la causa primaria de todas las cosas y todo lo demás depende de esto, ¿no? El hombre, para poder ejercer todo lo que hace, depende de que Dios le dé vida, le provea todo lo necesario. Entonces, esta libertad de las causas secundarias es dependiente, también es correspondiente. Y eso de correspondiente nos referíamos a su naturaleza y a su ser. Es decir, la libertad de las causas secundarias dependía o era concurrente con la naturaleza de su ser. Y también decíamos que era concurrente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aquella carretera, aquella vía de 2 carriles que van en una misma dirección? ¿Ok? En un carril que va el decreto de Dios, ¿sí? Y paralelamente, simultáneamente, estas causas secundarias, ¿ok? Y ahí tratamos de encontrar un equilibrio en por qué ocurren ciertas cosas y quién tiene responsabilidad sobre ciertas cosas. También hablamos en el sentido de esto, de los que habían 3 tipos de causas. Había unas causas necesarias,
es decir, que deben de suceder. Pusimos como ejemplo, ¿cuál fue el ejemplo que pusimos en esa causa que debe suceder? La gravedad, ¿ok? Si eso deja de suceder en algún momento determinado, evidentemente muchas cosas tendrían un caos, por decir todo tendría un caos en el contexto del planeta. A su vez también hablamos de que esas causas también son libres, es decir, no violentan la libertad de la criatura, son hechas de manera libre. Y también dijimos que hay causas contingentes, que suceden no por un motivo en particular. ¿Ok? Todo esto estuvimos hablando en las semanas anteriores, y la anterior precisamente estuvimos hablando del decreto de Dios y la predestinación. Decíamos que la predestinación se refiere a que Dios, desde la eternidad pasada, es decir, antes de que existiésemos, decidió salvar a algunos miembros de la raza humana, y estos disfrutarían de la eterna bendición, pero a su vez también Dios, el Señor determinó que el resto permanezca en una condición caída y sufra las consecuencias por sus pecados. Entonces, estuvimos hablando de la predestinación, algunas características de la predestinación, que dijimos también que eran 3: selectiva, porque Él es quien escoge; específica, porque es personal; y también incondicional, porque esta elección o selección que hace el Señor, no hay nada en la criatura en sí misma que lo mueva para que Dios haya predestinado o haya escogido. Hasta aquí hemos llegado. Y hoy vamos a ver 2 temas, por lo menos, para cerrar la doctrina del decreto de Dios en lo que hemos estado considerando. Vamos a referirnos en primer lugar a la preterición o la reprobación. Vamos a ver esos 2 conceptos, que son importantes tenerlos claros. Y en la última parte vamos a ver el decreto de Dios y la seguridad de salvación. Y con eso cerraríamos. Dios mediante nos ayude, ¿no? El Señor. ¿Ok? Entonces, en la primera parte vamos a ver a qué nos referimos con preterición. Yo no sé si usted ha escuchado esa palabra antes. Preterición, ¿ok? O reprobación. Entonces son las 2 palabras que vamos a poder definir de manera breve y entender a qué se refiere. El doctor Renihan, en su libro de Dios y su decreto, nos lleva a considerar estas 2 palabras precisamente. Estas 2 palabras, preterición o reprobación, se usan para expresar la misma verdad. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Estas 2 palabras se usan para expresar la misma verdad. ¿Ok? Pero esta verdad, a través de estas 2 palabras, es expresada de 2 formas diferentes. ¿Sí? Se usan para expresar la misma verdad, pero esa verdad es expresada de 2 formas diferentes. ¿Ok? Primero recordemos cuál es la verdad a la que nos estamos refiriendo. Bueno, nos estamos refiriendo a la verdad del decreto de Dios. Dios escogió a un grupo de personas para la gloria en Cristo Jesús, y a otro grupo Dios no escogió. A esa verdad nos estamos refiriendo. Entonces, esta verdad, Dios escogió a un grupo de personas para la gloria en Cristo Jesús, y a otro grupo, y hay otro grupo que Él no escogió. Esta verdad es expresada a través de estas 2 palabras, de la preterición y de la reprobación, es expresada a través de esas palabras, o explicada. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la reprobación, vamos a ver primero esa palabra, la reprobación. Esta palabra es usada para expresar el decreto de Dios que estamos mencionando, la predestinación, de una forma positiva. La reprobación expresa esto de una forma positiva. ¿Por qué? Porque la reprobación dice: Dios escogió a un grupo de personas para que disfrutaran de la gloria ganada por Cristo, pero también dice la reprobación: Dios también escogió a un grupo de personas para que perecieran eternamente en juicio. ¿Ok? Entonces, afirma, cuando hablamos de que lo hace de manera positiva, es que afirma esta verdad. Dice: Dios hizo esto, escogió a unos para salvación, los predestinó para salvación, pero también dice, se usa esta palabra para expresar o afirmar de manera positiva de que Dios escogió también un grupo de personas para que perecieran eternamente en su juicio. ¿Ok? Entonces, la reprobación afirma la verdad que estamos hablando de la predestinación, pero lo hace en una forma positiva. Un texto base para esto de la reprobación es Romanos 9. Romanos 9, 22
al 23. Romanos 9, 22 al 23, déjeme leer, dice lo siguiente. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria? Estamos en Romanos 9, 22 al 23. ¿Ok? Y la base bíblica entonces para la reprobación es este texto. Entonces, ¿qué vemos en este texto? Pablo está desarrollando básicamente el tema de la elección soberana. Él está argumentando con respecto a la elección soberana de Dios en la elección incondicional. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Él está usando o va a usar una analogía y muestra a Dios como un alfarero. ¿Ok? Y dentro de esa analogía que está usando, él compara la elección y dice, bueno, este alfarero está moldeando una vasija de barro para un uso honorable. ¿Ok? Y eso se compara de esta manera. Pero a su vez también, en la misma analogía, se dice que este alfarero también ha moldeado vasijas de arcilla para deshonra. ¿Ok? Entonces, esto lo está argumentando precisamente Pablo, y quizás lo que se trata aquí de defender, en un sentido, si pudiéramos nosotros defender aquello, es la libertad de Dios para hacer lo que Él ha determinado hacer con lo que es suyo. ¿Sí? Pablo, luego de esto, pasa a describir que esos elegidos, es decir, esos vasos de misericordia, y los, en este caso, reprobados o los réprobos, los vasos de ira preparados para destrucción, entonces pasa a identificarlos de esta manera. Recuerden, el alfarero está haciendo dos tipos de vasija, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, unas para un uso honorable, otras, en este caso, para deshonra. Y luego pasa a argumentar de manera más específica, unos son vasos de misericordia y otros son vasos de ira preparados para la destrucción. Entonces, estos vasos solo podían haber sido preparados ¿por quién? Por el propio alfarero. ¿Ok? En la analogía que Pablo está usando. Y lo que él está diciendo claramente es, en este sentido, de que hay dos grupos de personas. ¿Ok? Dentro de su decreto, que él ha determinado todas las cosas, todo lo que sucede, y dentro de la predestinación que empezamos a hablar de la semana anterior. Entonces, la reprobación lo que nos hace ver de forma positiva es Dios ha determinado un grupo de personas para mostrar su gracia y Dios ha determinado un grupo de personas para mostrar su ira y juicio. ¿Ok? ¿Estamos claros con lo que pretende describir la palabra reprobación? Estamos hablando de la misma verdad, pero la palabra reprobación lo muestra de esta manera. ¿Ok? Hasta ahí. Déjenme ir a la palabra preterición para explicarla y luego podemos ver un poco la diferencia. Aunque muestran la misma verdad, hay cierta diferencia entre la una y la otra. Preterición es la forma de hacer expresiones, en este caso ya no positivas, sino negativas. Preterición se refiere a expresiones negativas para decir, por ejemplo, Dios ha pasado por alto a los impíos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que son expresiones negativas, nos encontramos en la Escritura cuando dice, no los ha escogido para salvación. Es en negativo, no los ha escogido para salvación. O también, no les ha dado la gracia necesaria para su salvación. Entonces, la preterición se refiere a expresiones negativas. A veces podemos escuchar, o nosotros mismos podemos haber dicho, cuando quizás hemos predicado el Evangelio, o hemos escuchado a alguien predicar el Evangelio, decirle a alguien, si no te arrepientes, te vas al infierno. ¿Ok? O decirle, si no te arrepientes, si te arrepientes, te vas al cielo. ¿Estamos diciendo la misma verdad? ¿Ok? Pero lo estás diciendo de una forma diferente. ¿Ok? Entonces hay un poco de distinción, precisamente esa es la distinción entre las palabras, y por eso la preterición
presenta esta verdad de la predestinación de una forma negativa y específicamente la verdad de que Dios no ha escogido a un grupo de personas. Él dice, no los ha escogido para salvación, no les ha dado la gracia necesaria para salvación. Entonces, básicamente el significado de la palabra preterición es pasar por alto. Ese básicamente es el significado de la palabra preterición, pasar por alto. Yo no sé si ustedes recuerdan aquellas clases de castellano o de gramática que algún momento estuvimos en la escuela. ¿Se acuerdan cuando decía que íbamos a estudiar el tiempo pasado pretérito? ¿Ok? Entonces un poco también esa es la idea, ¿no? Pasar por alto, es algo que pasó por alto. ¿Ok? Entonces, hay algunos pasajes de la Escritura que muestran la preterición que estamos diciendo, o este pasar por alto, o estas expresiones negativas en este sentido. Romanos 1:17. Perdón, Romanos 11:17. Romanos 11:17. Dice lo siguiente. A ver, déjeme confirmarlo. No, el 7, Romanos 11:7. ¿Qué pues? 11:7, sí. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Entonces, hay una expresión en negativo, o primero en positivo, los escogidos sí lo han alcanzado, pero después habla de un grupo, los escogidos, y después se refiere a los demás. ¿Quiénes serían esos demás? Los que no han sido escogidos, en el sentido negativo que estamos hablando. ¿Ok? Veamos otro texto, Juan 10:26. Ahora que estamos peritos en Juan 10:26. ¿Quién lo puede leer en voz alta? ¿Ok? Entonces vemos al Señor Jesús expresando, está hablando, Él está dirigiéndose a un grupo determinado de personas, ¿verdad? Y a eso le dice, vosotros no creéis. ¿Pero por qué no creéis? Porque no sois de mis ovejas. Entonces, a eso nos referimos con el término preterición cuando expresa de manera negativa este asunto de la predestinación, sea para vida o en este caso aquellos que no han sido escogidos para salvación. Entonces lo presentan, no sois escogidos, no sois de mis ovejas. Otro texto sería Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. ¿Quién lo lee? ¿Ok? Entonces está refiriéndose a un grupo de personas, ¿verdad? Está usando de manera simbólica algo para referirse a un grupo de personas y dice, la adoraron todos los moradores de la tierra, pero ¿quiénes? Cuyos nombres no estaban escritos, en un sentido negativo, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso implica también que hay un grupo de personas que sí están inscritos en ese libro. ¿Ok? Entonces, para uno se expresa de manera positiva y en este caso, para aquellos que son reprobados o que no han sido escogidos, se expresa de manera negativa. ¿Por qué estamos hablando de estos dos conceptos? Alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver todo esto? ¿De qué nos ayuda todo esto? ¿Por qué estamos hablando de estos dos conceptos, de la preterición y la reprobación? Primero, porque son formas de expresar esta verdad, cuando hablamos de la predestinación, como hemos dicho. Pero la preterición, el último concepto que vimos, nos ayuda o nos presenta de mejor manera el testimonio de las Escrituras para preservar dos cosas. La preterición nos ayuda a preservar dos cosas. La culpabilidad del incrédulo, ¿sí? Y la soberanía de Dios en su elección. ¿Ok?
¿Por qué? Porque cuando lo expresas de manera negativa, estás afirmando eso. Precisamente hay una responsabilidad en aquellos que no vienen a la fe, aquellos que rechazan o se rebelan contra el Señor, pero a su vez también afirmas dentro de esa misma verdad la soberanía de Dios en la elección o en la predestinación. Entonces la preterición pretende un poco mantener ese equilibrio entre esas dos cosas. Cuando vamos a la reprobación, que fue lo que leímos al principio, la reprobación como que pierde un poco esto. ¿Por qué? Porque si nos encontramos el texto que dice, Dios preparó de antemano esos vasos de ira, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que puede llegar a la mente de las personas cuando lees algo como esto? ¿Quién es el culpable? ¿Ok? Entonces, ¿y a quién deslinda esa responsabilidad? Al hombre. Entonces, en este caso, la reprobación como que va un poco más de frente en este sentido. Es una verdad lo que está diciendo, pero para su comprensión, evidentemente, se deslinda quizás, o se puede llegar a deslindar de esa responsabilidad al hombre. En el caso de la preterición, probablemente nos ayuda a tener un poco más de equilibrio cuando hacemos afirmaciones negativas en este sentido. No han sido escogidos, no han sido elegidos, o como vimos algunos de los textos, no estaba escrito sus nombres en el libro de la vida, no sois de mis ovejas, ¿sí? Entonces, esas expresiones tratan de encontrar un equilibrio entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios en la elección. ¿Ok? Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Está un poco clara la diferencia entre los dos términos? Manallina, ¿levantó la mano? ¿O qué? ¿O está saludando? Ahora, primero, ahí te paso. Sí. Como que no le cuadra. Ok, déjeme, ojalá sirva este ejemplo para graficar. Recordamos la escena del pueblo de Israel en el contexto del que el Señor les está por libertarlos de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y les es enviado el hecho de que ellos pongan en las puertas de sus casas, sería, ¿no? Las puertas de sus casas, que pongan, derramen la sangre del cordero que iban a sacrificar, para que cuando pase la muerte, o pase el ángel que iba a destruir, en este caso a sus enemigos, en ese juicio que iba a hacer con respecto a los primogénitos, no suceda eso en las casas de cada uno de los israelitas. ¿Ok? Entonces, espero que ese ejemplo, cuando hablamos de pasar por alto, había un juicio que se iba a emitir, ¿verdad? ¿Ok? Dios había juzgado, en este caso, a los egipcios por su rebeldía, por su corazón y todo aquello, por su pecado, y había decidido guardar a su pueblo. Entonces, ese juicio fue pasado por alto, en este caso, por sobre el pueblo de Israel. No cayó el juicio sobre ellos. ¿Ok? Entonces, ese en cambio es en un sentido beneficioso. Ellos no recibieron ese juicio. Ese fue pasado por alto, pero sí lo recibieron, en este caso, todos aquellos que estaban destinados para recibir ese juicio. Ahora, cuando hablamos en el sentido de la preterición, Dios ha escogido un grupo de personas para salvación y a los demás pasó por alto, no los escogió en la misma manera. Entonces, un poco, no sé si eso ayudó a poder graficar algo la explicación. ¿Algo iba a decir Víctor?
Okay. Y en la otra Dios actuaba positivamente sobre los escogidos, pero en los otros sencillamente los abandonaba a su propio corazón. Okay. Entonces a la final tendrá algo que ver con él. Sí, sí, tiene que ver mucho. El hecho de que cuando usamos la palabra reprobación, se puede llegar a la primera conclusión de lo que tú estás diciendo. Es decir, Dios obra de manera activa en un grupo determinado de personas para salvarles, pero también Dios obra con la misma actividad en otro grupo de personas para que no sean salvos. Dando a entender quizás para algunos como que las personas quieren ser salvos, quieren venir a Dios, quieren buscarle y Dios está diciendo no, tú no, tú no, tú no. ¿Me explico? Pero en cambio, lo que estamos hablando en el término de la preterición trata de tener un equilibrio en ese sentido, porque Dios está totalmente activo en la salvación de sus escogidos, nos elige, nos escoge, nos predestina, nos llama, nos regenera, cambia nuestro corazón, nos da la fe, el arrepentimiento, nos santifica, nos preserva. Entonces Dios está totalmente activo en la salvación de aquellos que ha escogido. Pero cuando hablamos de los que no han sido escogidos, Dios no está tan totalmente activo como si lo está en el primer grupo. Cuando hablamos de pasar por alto, Él no es que está diciéndole, sé más pecador, tú tienes que ser más pecador, o mandando alguna palabra para que los hombres sean más pecadores. No, los hombres se encuentran en delitos y pecados. Más bien, cuando Dios pasa su gracia o no da de su gracia, podemos ver cómo la humanidad o cómo los hombres se desenfrenan en su pecado. ¿Ok? Entonces, Dios no está totalmente activo trabajando en el sentido de hacer al hombre más pecador de lo que es. Ya hemos hablado de que en este caso el hombre, por causa de su pecado, se encuentra en una condición ya muertos en los mismos, ¿no? Separados de Dios en incredulidad. Pero no está igualmente activo con respecto a los que son reprobados, a los que no son salvados, como si lo están en aquellos que son elegidos o escogidos. Ok, sí, levanta la mano. La reprobación, sí. Okay. No le escuché el último. No le escuché el último. Okay. No le cacho también. Sí, la reprobación y la preterición expresan la misma verdad, uno de una forma positiva y otro de una forma negativa. Ajá. Ok, ahí sí le entendí. Entonces, nos referimos a afirmativo en el hecho de que está diciendo Dios, tomando el ejemplo de Pablo, del texto de Romanos, Dios preparó a unos vasos para su misericordia, para mostrar su misericordia. Él está positivamente afirmando eso. Pero a su vez también está afirmando Pablo, positivamente, Dios preparó a otros vasos, ¿sí?, para mostrar su ira y su juicio, su castigo. Entonces, a eso nos referimos con una expresión positiva. Se está afirmando de que eso es así. Ahora, el punto es que esa afirmación en positivo de que Dios preparó vasos para juicio, puede algunos llegar a pensar, entonces, Dios es el autor de eso. Dios, en este sentido, es quien es responsable y no el hombre. Porque Dios los preparó para que esto suceda. Entonces, en ese equilibrio quizás se puede llegar a perder, si no está claro los conceptos, se puede llegar a perder o a pensar y quitar la responsabilidad del hombre, que es lo que mencionábamos hace un momento. Entonces, esa afirmación positiva puede llevar a algunos a esa conclusión de que el hombre no es responsable, sino Dios, en el sentido del pecado y del resultado del pecado, que es el castigo. Romanos 1:18 ya habla de la culpabilidad del hombre, que Dios lo
Sí, definitivamente sí. Recuerde que hemos estado varias semanas hablando de las causas secundarias, de la libertad de las causas secundarias, la responsabilidad que hay en medio de todo esto y por ende la idea es que eso sea una base para que nosotros podamos, al venir a temas como estos o argumentos como estos, podamos decir, siempre podamos decir, Dios no es responsable del pecado. Él ha decretado todas las cosas, ¿sí? Pero las causas secundarias actúan de manera libre. El hombre es una causa secundaria que ha actuado de manera libre con respecto al pecado y por ende acarrea las consecuencias del mismo. ¿Ok? ¿Ibas a decir algo, Víctor? Sí. Ya. El mismo capítulo en Romanos 9, entre el versículo 22 y 23, que ya se leyó, hay una palabra que diferencia el uno del otro. Es que aquellos que han sido preparados en misericordia, interviene la palabra de antemano. Y en el primero sencillamente dice solamente preparados, dando a entender de que no hay una acción positiva que está empujando al hombre a prepararse para que se destruya el mismo, sino que más bien en el 23 dice preparados de antemano, es decir, que Dios interviene de antemano para que actúe, o sea, haya misericordia para él. Sí, es un poco lo que decíamos en el sentido de que esa elección está activa desde el momento en que Dios la determinó. Él predestina, Él elige, entonces lo que tú estás diciendo, esa diferencia. Pero en el caso de los otros, fueron pasados por alto. O sea, Dios no está totalmente activo en ese sentido. Todo está dentro del decreto de Dios, pero hay una diferencia entre los que son escogidos en el sentido de cómo Dios actúa para que lleguen a esa condición y en los que no son escogidos o son reprobados, en cómo se mantienen en esa condición. El punto, hermanos, aquí es que aprendamos a distinguir la diferencia y aprendamos a tener un equilibrio entre la libertad del hombre y su responsabilidad y la soberanía de Dios en todo lo que Él ha determinado. Cuando subimos una más alto que la otra, entonces podemos llegar a desequilibrios. Decir, Dios los condenó, ¿sí? Y el hombre no es responsable. O, por último, decir que Él es responsable y al final como que Dios no controla nada. ¿Ok? Entonces hay que tener un equilibrio en ese sentido. No olvidemos cómo se encuentra el hombre. Hoy leímos un texto, pero déjenme leerlo nuevamente, Efesios 2, 1 en adelante. ¿Cuál es la condición en la cual se encuentra el hombre? ¿Por qué estamos hablando de que el hombre está en esa condición de reprobado? O básicamente, ¿por qué acarrea esas consecuencias de la reprobación o de no ser escogido? Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2, 1, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Hay culpabilidad en los hombres, ¿por qué? Porque los hombres no quieren creer. Aquellos que no han sido escogidos o que están reprobados, no es que están queriendo venir a Dios, no es que están buscándole. Los hombres no quieren naturalmente creer, no quieren servir a Dios, y en tal sentido, nadie podrá, o nadie que llega a la condenación o al infierno de manera eterna, nadie podrá decir, yo quería ser salvo, pero Dios me reprobó. O yo quería ser salvo y Dios no me escogió. Nadie podría decir eso. Y déjeme tratar de ilustrar esto con otro ejemplo, espero que sirva. Lucas 16, 27, la idea es ilustrarlo, ¿no? Lógicamente ese pasaje está hablando de muchas otras cosas. Lucas 16, 27 dice, 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué nos encontramos en esta escena? Bueno, hay una conversación, ¿no? Está el rico, que había fallecido, había muerto, y está Abraham. Están hablando. Y en esa conversación, en esa escena, en esa narración, encontramos que este rico
ya estando en condenación, pide misericordia para soportar su sufrimiento. Está pidiendo misericordia en ese lugar. De hecho, le pide que se lo envíe a Lázaro, ¿a qué? A que le moje la punta de su lengua. O sea, estaba sufriendo, ¿no? ¿Ok? Pero pensemos en esto. Este hombre ya en ese estado, en esta escena que describe ese pasaje, en ningún momento está reclamando haber sido injustamente puesto ahí. Él no está reclamando ninguna injusticia. No está diciendo, Padre Abraham, se equivocaron conmigo. Él no está reclamando eso. ¿Sí? Él no dice, no merezco estar aquí. Tampoco dice, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Y mucho menos él dice, quise buscar del Señor, pero no se me permitió. Al contrario, este hombre condenado por la eternidad está plenamente consciente de lo que le está pasando. Y está consciente de que es lo que justamente merece. Veamos la narración, el texto, él está consciente de que justamente lo merece. Tan consciente está de que él llega a la conclusión de que sus hermanos, sus 5 hermanos, si llegasen a morir en sus pecados, en incredulidad, iban a ir al mismo lugar. Por eso él ruega que alguien les predique, ¿verdad? Y que no sufran las consecuencias del justo juicio de Dios por sus pecados. ¿Ok? Entonces, habiendo mencionado esto, bajo ningún concepto podemos llegar a pensar de que cuando Dios emite sus juicios con respecto a alguien para condenación, aunque Él lo ha determinado en su decreto quiénes son y quiénes no serán, bajo ningún concepto pensemos de que hay alguna injusticia en Dios. ¿Ok? Nadie que esté en un lugar o en el otro podría reclamar aquella injusticia de parte de Dios. Esta escena que acabo de escribir no la vemos ahí. Más bien vemos una conciencia, yo merezco esto, estoy sufriendo la consecuencia, no quisiera que mis familiares vengan aquí, porque si siguen en esa condición, Dios hará justicia con ellos. ¿Ok? Entonces, habiendo mencionado eso, cuando hablamos de la preterición, que es lo que estamos ahorita tratando de aclarar un poco más, eso nos lleva a conectar ciertas partes de la Escritura en lo que hablamos del decreto de Dios. ¿Como cuáles? Pensemos, la preterición nos ayuda a conectar ciertas partes de la Escritura en lo referente a la doctrina del decreto de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Estamos claros en eso? ¿Ok? ¿Dónde Dios determinó eso? En su decreto. Y le dio también, dentro de su decreto, él estableció que el hombre iba a tener poder para abstenerse del pecado y obedecer, ¿verdad? Todo lo que fue creado, dice el Señor, que era bueno en gran manera. El hombre estaba capacitado, Adán estaba capacitado para abstenerse del pecado y obedecer. Por eso se le da un mandato para que obedezca. ¿Ok? La segunda escena es, Dios, dentro de su decreto, permitió el pecado del hombre. Dentro de su decreto, permitió el pecado del hombre. La tercera escena es, Dios dejó un número específico de hombres en sus pecados, es decir, los pasó por alto. Y la última escena es, Dios castiga a cada uno por sus propios pecados. En las primeras 3 afirmaciones lo que vemos es básicamente la soberanía de Dios. Él crea a su imagen y semejanza, ¿sí? Y capacita al hombre. Soberanía. El hecho de que Dios haya permitido el pecado del hombre es su soberanía, ¿verdad? El hecho de que Él haya dejado un número específico de hombres en sus pecados es su soberanía. Solo la última de las que mencioné, Dios castiga a cada uno por sus propios pecados, es una expresión de su justicia. Todas las antes son su soberanía. Ya en su juicio, lógicamente vemos su justicia. ¿Ok? Entonces es importante que aprendamos a distinguir la soberanía de Dios de su justicia. ¿Ok? Su castigo es básicamente una acción que expresa, como decía Pablo, esa justicia.
la gloria de esa justicia. ¿Ok? A su vez también, pensemos en esto, estas otras escenas. El hombre es la causa del pecado. ¿Estamos claros de eso o todavía tenemos dudas? ¿El hombre es la causa del pecado? ¿Ok? ¿El pecado del hombre es la causa de su castigo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dios no condena ni castiga a los inocentes. ¿Estamos claros en eso? Porque lógicamente sería una contradicción a su justicia. Él solo castiga a los impíos, a los culpables. Y también pensemos que Dios no tiene la obligación de tener misericordia de todos. Eso es soberanía. Él no está obligado a tener misericordia de todos. ¿Ok? Pero aunque no está obligado a tener misericordia de todos, Él ha prometido tener misericordia con algunos. También eso es soberanía. ¿Ok? Entonces, cuando vemos el castigo eterno de los impíos, básicamente es una sentencia de la justicia de Dios que Él ha determinado pasar por alto en su soberanía. ¿Ok? Cuando hablamos de la muerte del impío, esa muerte no es un fin en sí mismo, no es que Él hablando de Dios, la persona de Dios, se deleita en aquello. Encontramos textos que Él no se deleita en la muerte o que el impío, el pecador muera en este sentido. ¿Sí? Los impíos mueren eternamente básicamente para expresar la gloria de la justicia de Dios. ¿Ok? Lógicamente ir más allá de eso y pensar por qué sí o por qué no, volveríamos a lo que dice el apóstol Pablo, bueno, ¿quién eres tú? Para que digas esto debe ser de esta manera o de otra. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la doctrina del decreto de Dios y en el contexto de la preterición que estamos mencionando, la preterición trata de mantenernos en un equilibrio, un poco más que el concepto de reprobación. El equilibrio, insisto, es entre la culpabilidad del hombre y la libertad del Creador o la soberanía del Creador con fines justos. Porque ese es el punto. Dios nada de lo que ha hecho es con un fin injusto o pecaminoso. Y bajo ningún concepto debemos de dudar de la omnisciencia, omnipotencia de Dios. Y esto es para todos, ¿no? Para los creyentes y para los no creyentes. Dios es un Dios omnisciente, omnipotente y Él conoce todos nuestros pecados. A veces mejor que nosotros mismos. O siempre mejor que nosotros mismos. Entonces no tengamos dudas, si Dios conoce todo, de que la justicia de Dios no va a omitir ninguno de nuestros pecados. ¿Sí? Y en aquellos no creyentes Dios no va a omitir ninguno de sus pecados. Y por esos pecados serán condenados y castigados. Hebreos 4:13 menciona, no hay ninguna cosa que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos de dar cuenta. ¿Ok? Entonces, si para los no creyentes esto debe ser motivo de temor, Dios conoce todo y hará justicia. Para los no creyentes también deben de saber de que si Dios ha determinado hacer justicia, Él también ha determinado hacer misericordia. Por ende, ha provisto que todos aquellos que crean en el Señor Jesús puedan ser perdonados, puedan ser constituidos como justos, porque hay una justicia perfecta y permanente en Cristo Jesús. Morir en esa condición, evidentemente, es ir en contra de esa justicia. Pero hay una justicia, una fuente de vida que puede saciar la sed y que puede satisfacer esa justicia delante de Dios, que está disponible. ¿Ok? Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios nunca ha castigado a un inocente. Cuando Cristo murió en la cruz, por sí mismo era inocente.
pero su muerte no fue por sus propios pecados, sino porque acarrió todos los pecados de sus elegidos, sin excepción. Entonces tampoco no fue una injusticia con respecto a lo que Cristo hizo. Él ocupó el lugar en la cruz, en nosotros, en lugar de nosotros. ¿Ok? Entonces, el decreto de Dios, y estábamos hablando un poco de la preterición y de la reprobación. La idea es que podamos tener un poco más estos conceptos, igual podemos seguir ahondando en los mismos, pero es importante mantener ese equilibrio entre la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. Y para ir cerrando en el último tema que dije, hablemos ahora del decreto de Dios y la seguridad de salvación. Nuestra confesión de fe, en su capítulo 3, en el último párrafo que habla del decreto de Dios, en el párrafo 7, dice: la doctrina de este profundo misterio de la predestinación debe ser tratada con especial prudencia y cuidado, para que los hombres que estén prestando atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y estén rindiendo obediencia a esta, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. Así esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo para quienes, para todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Cuando hablamos del decreto de Dios y la seguridad de salvación, la pregunta inmediatamente ¿es posible estar seguros de que somos elegidos? Pregunto, ¿es posible estar seguro de que somos elegidos? ¿Sí o no? Sí. ¿O no sé? Ok. Bueno, la respuesta sería sí, pero sí, ¿por qué? Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuál es el énfasis aquí? Nuestra tarea como creyentes, ante la pregunta que hice, ¿podemos estar seguros de que somos elegidos o no? Nuestra tarea como creyentes no es intentar descubrir aquellas cosas que Dios no ha revelado en su palabra. Esa no es nuestra tarea como creyentes. ¿Ok? Nuestra responsabilidad como creyentes es obedecer, aprender y entender y enseñar aquellas cosas que sí han sido reveladas. Mire que dice el texto: para nosotros y para ¿quiénes? Para nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de nuestra fe de manera personal? ¿Cómo podemos tener esta seguridad de salvación de acuerdo a lo que hemos visto del decreto de Dios? Bueno, el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 menciona: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces podemos conocer este aspecto de la elección en nuestras vidas, sí, podemos tener esa seguridad, pero no es una seguridad vacía, no es una seguridad sin un fundamento, es una seguridad basada en una verdad, basada en una realidad. El apóstol Pablo dice: o no os conocéis a vosotros mismos si Jesucristo está en vosotros. Si Jesucristo está en nosotros, pues evidentemente nuestra forma de vivir debe ser diferente. Si que Jesucristo está en nosotros, nuestro caminar debe ser diferente a aquellos en los cuales no está Jesucristo. Entonces, ¿podemos estar seguros de que somos elegidos? Sí. Los frutos, la forma que los resultados de la elección, los resultados de la regeneración, de la fe, del arrepentimiento, de que el Espíritu Santo muere en nosotros, los resultados de toda esa obra de Dios activa en los elegidos, se van a evidenciar en nuestra forma de vivir. Segunda de Pedro 1:10 dice, Segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección,
porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Es posible estar seguros de nuestra salvación? Sí, pero esta seguridad no la conseguimos investigando los misterios no revelados. Esta seguridad la conseguimos investigando y conociendo lo que Dios ha revelado y obedeciendo sus mandamientos. De ahí procede esa seguridad. ¿Ok? Esta seguridad, como el Señor lo dijo, más por sus frutos los conoceréis, en Mateo 7:16, y en Mateo 12:33 dice, porque el árbol es conocido por sus frutos. Y como decía el hermano José en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el creyente puede tener seguridad personal de salvación profundizando en el decreto de Dios, ¿sí? Pero investigando, profundizando en aquellas cosas que Dios ha revelado y respondiendo en obediencia a aquello que el Señor nos ayuda a comprender. Podemos tener una certeza, una firmeza, una confianza que nos beneficia, que nos ayuda, que nos alienta. Que nos alienta específicamente en base a un futuro incierto. No sabemos qué va a pasar mañana, de aquí a un mes, a 6 meses, ¿verdad? En el contexto en que vivimos mucho más convulsionado. Pero profundizar en el decreto de Dios debe llevarnos a tener una confianza de seguridad en lo que Dios ha hecho, si es que lo ha hecho, en nuestras almas. Y en respuesta a eso que Dios ha obrado, actuar en obediencia a sus mandatos. ¿Ok? La verdad que esperamos y espero que el decreto de Dios pueda ser de consolación para el pueblo de Dios, para nuestras almas. Nuestro Dios decretó todas las cosas, hermanos. Nuestro Dios decretó todas las cosas y está guiando y gobernando todas las cosas que ha decretado para sus fines buenos, para sus fines justos. Dios será glorificado y su pueblo será bendecido. Nuestro Dios decretó nuestra salvación, nos escogió antes de la fundación del mundo, nos llamó en el Evangelio, nos preservará hasta el final, hasta la gloria. Esa es una certeza que debemos de tener. Dios mediante, las siguientes semanas, las 3 de diciembre, hablaremos ahora de cómo Dios ejecuta ese decreto a través de su providencia. ¿Ok? Y eso hablaremos las siguientes semanas. Vamos a orar para ir culminando. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos ir a estos asuntos. Algunos, en algún sentido, un poco complejos para nuestra comprensión. Pero, Señor, ayúdanos a descansar en lo que está claro. Si hay dudas con respecto a alguno u otro tema, ayúdanos a seguir investigando y profundizando en tu palabra. Pero en lo que hay claridad, oh Señor, en lo que hay certeza, ayúdanos a afirmarnos en eso. Y que eso pueda producir buen fruto en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, conforme a todo lo que tú has decretado. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder descansar en eso, a ser diligentes, a ser responsables, pero también a confiar en tu soberanía, en todo lo que has determinado. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén.